Lo que vamos a hacer hoy día va a ser presentar, o vamos a terminar de presentar una aplicación para de nonlinear squares para un caso que me parece que es divertido y que seguramente tal vez algunos de ustedes han debido escuchar hablar. Mucha gente que está utilizando este método, que se llama el método de redes neuronales, lo utilizan para tratar de, entre comillas, hacer machine learning, tratar de tener aprendizaje y ese tipo de cosas. Voy a tratar de darles una motivación de, en el fondo, cómo un econometrista entiende este problema y vamos a ver que es trivialmente simplemente un problema de mínimos cuadrados no lineales. Pero tiene una filosofía detrás de esto que es más o menos interesante. Entonces, ¿cuál es la idea básica respecto a la aplicación de redes neuronales a la econometría o también en otras ciencias del conocimiento? Lo que se intenta hacer es tratar de más o menos llevar a un modelo lo que se cree que es el proceso mediante el cual los individuos aprenden o responden a estímulos, ¿no es cierto? No solo las personas, sino otro tipo de seres vivos también. Entonces, la idea básica es tratar de caricaturizar un poco la manera en que se procesa información por parte de las personas o de los individuos y de cómo los individuos o los humanos reaccionamos ante distintos estímulos. Entonces, la idea básica es que si nosotros vemos cómo más o menos es una célula de una neuronal en los humanos, soy biología era una de mis materias menos preferidas, o sea que si es que me equivoco en algún término de biología me avisan, pero la filosofía es más o menos esta, ¿ok? O es la manera en que la entiendo. La idea básica es que ustedes, por ejemplo, tienen estímulos de afuera, ¿ok? Entonces ustedes tienen estímulos de afuera. Si tuviéramos la pizarra con Alejandra, acá colgaríamos unas flechitas o cosas de esas. Entonces tienen estímulos de afuera. Entonces, por ejemplo, acá reciben calor, acá reciben frío, lo que fuera. Tienen distintos estímulos, cosas que ocurren en su entorno. Y las dendritas son aquellas que recepcionan información respecto a los estímulos que reciben de afuera. Lo que hacen después de eso es que la información que reciben de afuera es transmitida mediante estos que son los axones, es transmitida al núcleo de la célula, ¿ok? Y el núcleo de la célula es la que procesa esta información y dictamina alguna acción. Entonces, por ejemplo, si es que ustedes están acercando su mano a una hornilla, y entonces, dependiendo de la información que van recibiendo por las dendritas respecto a si hay mucho calor o no hay mucho calor, si la hornilla está encendida o no, ustedes, por ejemplo, están con los ojos cerrados y por lo tanto la dendrita de la vista o la que activa la parte de la vista está cerrada, no están oliendo nada para ver si hay algo quemado o no hay algo quemado y por lo tanto la parte más importante en este momento va a ser la parte de la sensación del tacto, cuando ustedes van acercando su mano hacia la hornalla para saber si está encendida o no. Y por lo tanto, entonces, lo que va a ocurrir es que típicamente, como la dendrita que está transmitiendo el impulso visual y la que está transmitiendo el impulso de olfato, por ejemplo, no están procesando mucha información, el axón no está muy activo por este lado, tampoco está muy activo por este lado, pero empieza a estar activo y bastante activo. Si es que la hornilla está encendida, nos vamos acercando y vamos sintiendo cada vez más calor. Entonces, exceptuando que seamos masoquistas, y no quiero hacer ningún juicio de valor respecto a ninguna de estas cosas, es un chiste nada más, exceptuando que nos guste el dolor, típicamente lo que vamos a hacer es, el axón nos va a entregar información de que acá hay peligro y por lo tanto nos vamos a ir. Por otro lado, nuestro tacto puede ser menos importante cuando, por ejemplo, vemos estamos, yo qué sé, en Luisiana, en algún lado, estamos caminando y empezamos a ver un cocodrilo suelto, ¿no es cierto? Entonces, la parte visual acá va a ser más importante y se va a activar de modo más importante y va a determinar lo que vamos a hacer. Decir que nos vamos a parar, o decir que nos vamos a escapar, o decir qué es lo que vamos a hacer. Entonces, la idea es que, en teoría, por lo menos los cientistas del conocimiento, lo que han hecho es que tratan de entender la manera en la que los humanos reaccionan ante distintos estímulos y la manera en que han modelado esto es de este modo, ¿no es cierto? Las dendritas serían las partes que nos entregan información respecto a nuestro entorno, los axones serían la parte en que esa información es llevada con mayor o menor importancia hacia el núcleo y en el núcleo es donde se procesa esta información y se determina una acción, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Me queda gente? Gracias, Constanza. Constanza siempre, siempre presente. Valeria, bien, ok. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Entonces,
La idea básica entonces, si es que la pensamos de este modo, es que podríamos utilizar esta filosofía o esta idea, este modelo, entre comillas, de la manera en que creemos que los humanos o el cerebro humano procesa información. Y obviamente el cerebro humano tiene muchísimas neuronas, bastantes más neuronas de las que algunos, no va a ser un chiste que iba a ser, un chiste que tal vez es un chiste boliviano, pero no lo voy a hacer, voy a reprimir. Pero bueno, para que no se malinterprete. Pero bueno, entonces, el cerebro humano entonces tiene muchas neuronas metidas adentro y la idea es que nosotros hacemos tareas tremendamente delicadas y procesamos información casi instantáneamente, respondemos ante distintos impulsos de distintas maneras y lo hacemos casi automáticamente porque hemos encontrado este mecanismo mediante el cual muchos estímulos que son presentados simultáneamente son procesados activamente por nuestro cerebro y nosotros respondemos, ojalá con velocidad, ante estos estímulos, dependiendo de cuán importante sea el estímulo que recibimos. Entonces, la idea básica es más o menos esa. Entonces, teníamos las dendritas por este lado, el axón por este lado y el núcleo por este lado. Entonces, la idea básica es más o menos la siguiente. ¿Cómo vamos a utilizar esta estructura de una neurona en una red neuronal? Vamos a decir que vamos a modelar la manera en que podemos procesar información compleja, es que vamos a asumir que tenemos insumos, tenemos por un lado inputs, por otro lado tenemos los ponderadores, ¿no es cierto? Los ponderadores serían estos axones, serían la manera en que la fuerza que le damos a cuán importante es la información que nos están entregando estas dendritas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, después de eso, lo que hacemos es, con una función de activación, decidimos qué hacemos acá. Es decir, por ejemplo, decidimos acá que estamos acercando nuestra mano, demasiado calor, retiramos nuestra mano, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la acción es que la función de activación nos dice, cuando tú empiezas a sentir demasiado calor, haces tal cosa. Si el calor no sientes demasiado calor, entonces todavía puedes aproximarte. Hasta que llega un punto en el cual dices, lo mejor es alejarte, por ejemplo, en este ejemplo de acá. O ves un cocodrilo que está, yo que sé, lo vemos con nuestros largavistas y está a unos 20 kilómetros de distancia de nosotros, ojalá un buen largavistas, y lo podemos apreciar, podemos ver qué es lo que está haciendo, vemos que se está acercando un poquito, se acerca un poco más, un poco más, un poco más, ahí tal vez sea momento de empezar a correr, ¿no es cierto? O si es que a ustedes les gusta la carne de lagarto, ojalá no, otra vez, pero entienden el chiste, ¿no es cierto? Otra vez, no chiste. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la idea básica es esa, ¿ok? Entonces, tenemos insumos, tenemos ponderadores, que serían la importancia que le damos a cada uno de estos insumos, tenemos una función de activación y tenemos una respuesta que damos, ¿ok? Entonces, la idea es que ahora vamos a tratar de modelar esto utilizando distintos tipos de redes. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que se llama un perceptrón, y un perceptrón es simplemente que tenemos un insumo, tenemos un ponderador y tenemos simplemente una respuesta, ¿sí? Un output. Entonces tenemos un input, una manera en que procesamos los inputs y la manera en que respondemos. Entonces quiero que piensen un minuto en cómo podemos utilizar esto en economía, en econometría y en cualquier otro problema que estamos enfrentando. Entonces, la idea básica es que ustedes, por ejemplo, tienen un conjunto de potenciales variables que determinan el tipo de cambio real, por decir algo, o determinan los salarios de los individuos. Entonces, sus inputs son, en nuestro caso, un vector de variables X. Entonces, tienen por un lado la educación de la mamá, la educación del papá, a la distancia a la que está el colegio, si el abuelo me quería o no me quería, si, etcétera, etcétera, etcétera. Distintos tipos de variables que pueden ser en teoría determinantes de la variable Y. Y lo que quieren es encontrar cuán importante es cada una de estas variables para un determinado resultado. Y por lo tanto, entonces, lo que quieren es, dado un vector de insumos, llamaremos el vector de X, y unas respuestas o resultados, es decir, cuánto ganamos, por ejemplo, en el caso de la ecuación de Mincer, o en el caso del tipo de cambio real, si es que un país tiene tanto de déficit fiscal, tiene tal productividad relativa del sector transable al no transable, tiene, yo qué sé, tanta entrada neta de capitales respecto al PIB, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál debe ser su tipo de cambio real, por ejemplo? ¿No es cierto? Pregunta Jorge si esto tiene que ver con cosas de production o social networks. En realidad no, ¿no es cierto? Las social networks serían, que sí, lateralmente tal vez, que serían maneras en las cuales encontramos
vínculos que son más fuertes y menos fuertes. Y tiene razón que puede tener filosóficamente algo que ver, Jorge. Entonces, por ejemplo, lo que Jorge nos dice es que existe mecanismos mediante los cuales se modelan, por ejemplo, redes sociales, ¿no es cierto? Y no solo redes sociales, sino muchas otras cosas. Por ejemplo, tenemos que, como muchas cosas en la vida, se cumple también el principio de Pareto en este tipo de cosas, y es que pese a que hay cientos de millones de personas, o de miles de personas, o millones de personas que tienen, por ejemplo, canales de YouTube, existen muy pocas personas que tienen más de 1 millón o 2 millones de seguidores. Pese a que existen muchos millones de cuentas en Facebook o lo que sea, o Facebook tal vez, en Twitter tal vez, existen solo muy pocos que concentran muchos de estos vínculos. Y muchos de estos vínculos son, por ejemplo, gente que sigue a alguien, o vínculos que pueden ser vínculos de feedback también, que alguien sigue al otro. Entonces, uno podría utilizar también este tipo de estructuras para tratar de caracterizar cómo son estos vínculos, cuán fuertes son o cuán débiles son. Sí, tiene razón Jorge. Colateralmente podría utilizarse esto también para eso. Pero en econometría, como la estamos entendiendo ahora, nos gustaría utilizarla para nuestro objeto de intereses. Tenemos una variable Y y tenemos un conjunto de potenciales X y queremos ver cómo se relaciona Y con X y no conocemos la estructura que está detrás de Y y X. ¿Ok? Entonces el perceptrón tiene esta manera de evaluarse. Entonces tenemos insumos, tenemos las ponderaciones y tenemos los resultados. Entonces, por ejemplo, un perceptrón muy simple sería casi como un modelo lineal de regresión, ¿no es cierto? Entonces, tenemos los distintos regresores y los betas, los coeficientes, serían las ponderaciones, es decir, cuánto le vamos a dar de ponderación al gasto fiscal, cuánto le vamos a dar a la entrada neta de capitales, etcétera, etcétera, para determinar nuestro producto, perdón, nuestro tipo de cambio en este caso, ¿ok? Podríamos tener de estas otras redes, que son redes en las que tenemos distintos feedbacks, que los inputs acaban siendo inputs de otros, etcétera, que hay estas retroalimentaciones de distintos casos. Y tenemos otras cosas que pueden ser, yo que sé, estas cosas que en Bolivia llamaríamos un chenco, o acá llamarían un enredo, o acá llamarían, no sé qué, cuál sería la traducción de esto, que sería simplemente cosas muy complejas metidas por acá. Y otro que es un mecanismo tremendamente útil y exitoso es el de estos mecanismos que se llaman los mecanismos de capa oculta, que son feed forward, o sea, que miran hacia adelante, que no tienen retroalimentación hacia atrás, que el output no alimenta a su vez al insumo. Si el output alimentase al insumo, en econometría llamaríamos eso simultaneidad, ¿no es cierto? Sería una red neuronal con simultaneidad. Si es que tenemos, por ejemplo, que X es exógena débil para Y y no tenemos simultaneidad a su vez entre de Y hacia X, y queremos caracterizar la manera en que X determina Y, pero no sabemos la forma en que Y determina X o que X determina Y, un mecanismo muy útil para poder caracterizar procesos no lineales que desconocemos es utilizar redes neuronales de capa oculta. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? La idea es que tenemos acá los insumos y acá tenemos los outputs, ¿no? Entonces acá tenemos las X y acá tenemos los Y. Y lo que hacemos es que creamos una capa oculta acá. Y la capa oculta es como una capa intermedia, una capa que no se ve. Vemos la entrada y vemos la salida, pero no vemos cómo se procesa la información. La idea es que cuantos más capas ocultas y cuanto más unidades tengan las capas ocultas, más no lineal vamos a permitir que sea la interacción de las X con las Y. Y esa es la idea de utilizar este tipo de redes neuronales. Y esta es la que ha tenido más éxito para hacer muchas cosas. Por ejemplo, se utilizan redes neuronales para tratar de predecir el comportamiento de humanos en distintas cosas. Por ejemplo, distintas compañías de tarjetas de crédito utilizan modelos de redes neuronales para predecir movimientos que parecen ser fraudulentos. Entonces, por ejemplo, activan bloquear o desbloquear una tarjeta si es que encuentran que hay algún comportamiento atípico medido utilizando este tipo de mecanismos. O, por ejemplo, colocar una alerta temprana respecto a insolvencia de un país o insolvencia de un deudor, etcétera, etcétera. Muchos utilizan este tipo de modelos para tratar de caracterizar procesos complejos, no lineales, utilizando esta estructura. ¿Ok? Bien, déjame entonces contarles cómo sería la manera en que nosotros podríamos utilizar redes neuronales con lo que hemos aprendido hasta ahora y poder que lo que hemos aprendido de mínimos cuadrados no lineales puede servirnos para, por ejemplo, caracterizar procesos no lineales generales que desconocemos. Supongamos que nosotros creemos que Y depende de X,
a través de, y queremos modelar la esperanza condicional de y en x, y sabemos que esta es una función m de x, pero desconocemos cómo es m. Entonces, no queremos jugárnosla por creer que m es una función lineal y hacer OLS, por ejemplo, lineal en el vector de parámetros, sino que no sabemos la estructura que está detrás de m. Entonces, una manera en la que podríamos tratar de aproximar esta estructura es utilizar polinomios de x, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, utilizar x, x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta, interacciones entre los distintos x, etc. Pero ese tipo de problemas tiene lo que se llama la maldición de la dimensionalidad. Cuanto más no lineal sea m, más polinomios vamos a necesitar y por lo tanto puede ser que la complejidad del problema crezca más rápido de lo que está creciendo nuestra muestra y por lo tanto sea difícil aproximar el problema eficientemente utilizando este tipo de procesos. Sirve ese tipo de procesos, sobre todo si la función m es lo suficientemente suave. Pero existen otro tipo de procesos que pueden servirnos para aproximar funciones no lineales desconocidas que sean suficientemente suaves y por lo tanto un resultado teórico bastante poderoso de este tipo de mecanismos es que nos dice que redes neuronales nos puede servir para como un aproximador universal a funciones no lineales que sean suficientemente suaves. Entonces, si tenemos una función no lineal desconocida, quiere decir que va a existir una red neuronal que va a aproximarla arbitrariamente bien, siempre y cuando m sea lo suficientemente suave. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces, la idea básica es más o menos seguir lo que habíamos discutido antes respecto a insumos, ponderaciones, activación, ponderaciones, resultado. Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea es que tenemos los insumos, que serían nuestros x, entonces tenemos un conjunto de variables que creemos que son los que determinan cómo se relaciona idea con x, y lo que hacemos entonces es que vamos a crear ahora este ponderador, estos gamas, serían los ponderadores o la activación o cuánta importancia le vamos a dar a cada x para cada unidad oculta. Y vamos a llamar entonces vamos a tener q unidades ocultas y vamos a decir que esta es una red neuronal feed-forward, o sea, que mira hacia adelante, una red neuronal artificial con q unidades ocultas y una capa oculta. Acá tenemos una sola capa oculta. Podríamos tener más de una capa oculta, y más de una capa oculta sería el caso en el que, por ejemplo, tenemos acá una capa, colocamos acá otra capa al medio, otra capa al medio, otra capa al medio, y cada vez que coloquemos más capas, vamos a hacer más no lineal el proceso. Lamentablemente, colocar más capas puede hacer muy no lineal el proceso, pero muy difícil de estimar, muy inestable numéricamente, y es más simple numéricamente y más fácil de interpretar y no se pierde demasiado utilizando una sola capa oculta, pero con muchas más unidades. Si es que nuestro proceso es muy no lineal, colocar una capa oculta con muchas unidades, entonces nuestro Q nos va a decir cuán no lineal es nuestro proceso. Si por ejemplo hacemos que Q sea 1, esto va a colapsar básicamente en un modelo muy cercano a un modelo OLS. Pero a medida que hagamos que Q sea mayor que 1, vamos a permitir más no linealidades en este proceso. Entonces déjenme mostrarles cómo funciona esta cosa. Entonces, acá tenemos nuestros insumos, nuestros X. Estos nuestros gamas serían los ponderadores para cuánta importancia sería estas líneas de acá. Cuánta importancia le damos a cada insumo para cada unidad en la capa. ¿Sí? Entonces estas flechitas de acá me dicen cuánta importancia va a tener el insumo, por ejemplo, educación de la madre en la capa 1 y en la capa 2, educación del padre en la capa 1 y en la capa 2, yo qué sé, dónde vive en la capa 1 y en la capa 2. Entonces, las capa 1 y capa 2 van a ser maneras distintas de ponderar y procesar estas informaciones y por lo tanto nos van a crear funciones no lineales de estas tres X. ¿Me están siguiendo? Estas tres variables X van a asociarse de modo no lineal con Y, dependiendo de que le pongamos ponderadores distintos a cómo se asocian con cada una de estas unidades en cada capa. Entonces, estos gamas serían la manera en que ponderamos esa parte de acá. Esta función G es la que llamamos la función de activación. Es justamente lo que trata de hacer es esta parte de acá. Es decirnos, a partir de qué punto después de que hemos ponderado esto, entonces esta ponderación es simplemente una sumatoria, ¿no es cierto? Estamos diciendo, vamos a poner 3 veces x1 más 2 veces x2 más 8 veces x3, eso me da un valor. Y ese valor entonces, vamos a decir, vamos a pasarlo por una función, y esa función me va a decir
cuánta importancia le vamos a dar a esta combinación lineal. Entonces, como vamos a tener en distintas unidades, distintas combinaciones lineales, entonces la función de activación me está diciendo cuánta importancia le vamos a dar a la unidad 1, cuánta importancia a la unidad 2, cuánta importancia a la unidad 3. Y eso nos va a decir entonces, si es que, por ejemplo, en la unidad 1 ponderamos más o le damos más importancia a la educación de la madre que a la educación del padre, nos va a decir cuánto más importante o menos importante es la educación de la madre, por ejemplo, en el ingreso de los hijos, o en la educación de los hijos, o lo que fuera que sea la variable Y que estamos intentando capturar. ¿Me siguen? ¿Estamos? ¿Todos? ¿Nadie? Este es un buen momento para que alguien me diga que está acá. Ah, ¿qué significa ANN? Justamente ANN significa Artificial Network, Neural Network, red neuronal artificial. ¿Ya? Entonces, es una red neuronal, es artificial obviamente porque no es una red neuronal de verdad, no estamos abriendo el cerebro de nadie, ¿no es cierto? Es artificial porque estamos creando esta red y, bueno, y Q entonces es el número de unidades que hemos colocado en esta red, ¿ok? ¿Bien? ¿Ok? Entonces, este gamma nos va a entregar cuán importante va a ser la activación que vamos a dar a esta combinación lineal y después de eso le vamos a dar un peso específico a esa activación. Entonces, como ven, esta parte de acá es la parte final en la cual le damos una ponderación a cada parte final de nuestra unidad. ¿Sí? ¿Ok? Y con eso entonces tendríamos todo lo que necesitamos. Lo que necesitamos ahora es distinguir cómo podemos generar esta función g y lo que nos gustaría es tener una función que sea suave, diferenciable para poder hacer esto, para poder tener derivadas y para poder utilizar métodos numéricos para estimar los parámetros y por lo tanto típicamente la función g que se utiliza es una función de activación logística, exactamente igual a la función que utilizaban por ejemplo para una distribución para los logits, ¿no es cierto? Entonces esta es la distribución logística. Entonces la función de activación logística está entre 0 y 1 y lo que me va a dar entonces acercando un valor a 1 le da más importancia, alejando el valor de 1 hacia 0 le da menos importancia. Y luego lo que hacemos entonces es este teta nos dice cuánta importancia relativa final le vamos a dar a cada una de estas unidades. ¿Ok? Y eso es básicamente lo que hacemos. Entonces, dado un valor de Q y dada la forma de G, lo que tenemos que hacer entonces es tratar de estimar los parámetros teta y los parámetros lambda. Teta y lambda entonces serían el vector de parámetros a estimar. Y podríamos, por ejemplo, decidir colocar además un caso particular en el cual nuestra red neuronal colapse solamente en un modelo lineal, en que hacemos que que Y dependa linealmente de los regresores. Entonces, el caso particular sería el caso en el que todos los tetas son 0, y si todos los tetas son 0, entonces tendríamos un modelo que es lineal en X. Entonces, tenemos acá un modelo de una red neuronal cuyo caso particular acaba siendo simplemente un modelo OLS. Obviamente, lamentablemente, para testear si es que el modelo es no lineal, tendríamos que testear que todos los tetas son 0. Pero si testeamos la hipótesis nula que todos los tetas son 0, acabamos con el mismo problema que habíamos discutido antes del problema de identificación, porque si evaluamos la hipótesis nula que todos los tetas son 0, los gamas no van a estar identificados. Y como los gamas no están identificados, entonces no vamos a poder hacer inferencia convencional tampoco en este problema. Este es un problema muy recurrente que vamos a tener en todas las cosas que vamos a discutir un poquito más tarde. Y les prometo nuevamente que a partir de la siguiente clase, yo creo que el próximo martes, vamos a entregar una respuesta de cómo resolvemos esto exactamente. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, como ven, acá los parámetros a estimar es un vector de parámetros para alfa. Tenemos que estimar los parámetros gamma y tenemos que estimar los parámetros teta. Y con eso estamos listos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces acá tenemos un vector de parámetros gamma. El vector de parámetros gamma está asociado a cada unidad y el vector de parámetros, y los tetas están asociados a estos tetas son escalares porque están asociados a cada unidad dentro de las capas ocultas. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, si ustedes la piensan bien, esta simplemente, dado que la función g es una función de activación, esta es una función que simplemente es no lineal en el vector de parámetros. El vector de parámetros es alfa, son los gamas y son los tetas. Y por lo tanto, esto lo podemos reescribir simplemente como una función f no lineal en el vector de parámetros y minimizar la suma de cuadrados residuos. Y con eso entonces acabamos simplemente con
el estimador de mínimos cuadrados no lineales, y por lo tanto entonces acabamos de mostrar que redes neuronales artificiales, la próxima vez que tengan algún compañero de computing, de computer science, que quiera hacerse al canchero con ustedes diciendo que está trabajando en una red neuronal, usted le dice, ese es un caso particular de un método de estimación econométrico que se llama non-linear squares. Y obviamente lo he hecho en mi curso de econometría, mi profesor espectacular, tiene un excelente humor, nos divierte mucho, etcétera, etcétera. Y tiene una pésima letra. Y es boliviano además, por si tuviésemos que rematarla. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la idea es que con esto entonces ustedes tienen simplemente una red neuronal. La red neuronal la pueden expresar como una función no lineal de vector de parámetros y utilizar lo que hemos discutido para tratar de resolver esto. De hecho, si ustedes miran a la gente que trabaja con redes neuronales, lo que les dice es que, por ejemplo, la red neuronal la utilizan para hacer una parte que llaman estimación, que la llaman backpropagation, y la otra parte la llaman learning. ¿Ya? Y la parte learning es, si es que ustedes miran la literatura con la que hacen eso, la literatura con la que hacen eso es simplemente una literatura que ustedes van a ver, y eso es simplemente el método de aprendizaje que utilizan las redes neuronales o la gente que trabaja en computer science, es otro caso particular de algo que ya hemos visto. Es el caso particular del algoritmo de Gauss-Newton que hemos discutido. Entonces, ustedes piensan acá, Gauss-Newton lo que hacía era un mecanismo de aprendizaje, entre comillas. Eso es lo que hemos hecho con Gauss-Newton. Y lo que hacemos con cualquier método iterativo no lineal. Lo que hemos hecho es que hemos partido con un guess, y con el guess hemos llegado a una nueva solución. Con la nueva solución, una nueva solución, nueva solución, nueva solución. Entonces, nuestro guess es nuestra, que sería esto que llaman backpropagation, y nuestro algoritmo es el aprendizaje, es el learning. Es cómo estamos aprendiendo del problema a partir de nuestra condición inicial. Entonces, otra vez ustedes pueden decir cuando les digan que están con learning, learning es simplemente un caso particular de un método de iterativo de aprendizaje, entre comillas, ¿no es cierto? Y ese método iterativo de aprendizaje, entre comillas, simplemente, dada la condición inicial, cómo vamos mejorando el algoritmo para encontrar estructura dentro de lo que estamos haciendo. ¿Ok? Y entonces muchas veces también lo que hacen los de la gente que trabaja con learning es que utilizan una parte de su muestra para tratar de hacer la estimación esta con backpropagation, y en la otra parte de la muestra la utilizan como un guess con el cual parten y utilizan un algoritmo más simple todavía que el de Gauss-Newton, se llama Steppes Descent, que es un algoritmo que no es tan eficiente como el que hemos discutido para tratar de hacer aprendizaje respecto al vector de betas. Y esto es simplemente lo mismo que ya hemos discutido nosotros. Entonces, al final del día, ustedes están haciendo algo que es muy parecido a lo que se haría en un curso perdón, en un método de estos de machine learning y demás cosas. De hecho, machine learning para mí, yo lo miro con mucho escepticismo porque, como les he dicho desde el anterior tópico, el modelo econométrico tiene que anidar, encompasar parsimoniosamente al modelo estadístico. Por lo tanto, la gente que simplemente mete cualquier cosa y trata de encontrar una estructura simplemente con cualquier cosa, tiene que hacerlo peor que alguien que marginaliza bien, ¿no es cierto? Por lo menos va a perder tiempo o va a encontrar correlaciones espurias, cosa que muchas veces los señores no saben que han encontrado. Agarran y tienen una base de datos gigantesca, la meten a un algoritmo que no saben qué hace, el algoritmo utilizando estas cosas de learning, que son básicamente lo que hemos discutido hace un minuto como una variante de un método iterativo de aprendizaje tipo Gauss-Newton o Newton-Raphson, llega a una respuesta y se quedan con esa respuesta sin poder analizarla. Y las respuestas a las que llegan son muchas veces bastante tontas, como han podido probablemente descubrir también con algunos de los papers que han debido leer para la tarea. ¿Ok? ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Es simplemente, acá hay algunas sugerencias respecto a cosas que podríamos hacer para estabilizar las series. Por ejemplo, tratar de estandarizarlas, esa es una opción, estandarizar cada uno de los regresores para que no tengamos que preocuparnos de las constantes, ¿no es cierto? O no tengamos que preocuparnos demasiado de los outliers, ¿no es cierto? De cosas de esas. Es llevar a que todas las series pierdan escala, todos los regresores pierdan escala y la variable dependiente también pierda escala. Obviamente, después de haber hecho la estimación, tenemos que volver al proceso inverso y recuperar la serie original si es que nos interesa. Pero esta es una manera en la que podemos estabilizar el problema para que sea numéricamente más fácil de resolver.
¿Ya? Y lo que tenemos que hacer entonces es simplemente resolver un problema de nonlinear squares. Algunas veces lo resolvemos con, por ejemplo, un modelo no lineal con restricciones para tratar de hacer algo parecido. Como ven, esto es algo parecido a lo que les he dicho que ocurre cuando hacemos los lazos, ¿no es cierto? Que serían estas penalidades que damos para tratar de evaluar, para tratar de dar parsimonia al modelo. ¿Sí? Eh, Sí, sí, Sebastián, dame un minuto más y les cuento y conversamos de esto. Quiero terminar esto para cumplir con el horario y después si quieren nos quedamos a conversar respecto de data mining u otras cosas. Inferencia entonces podemos hacerla como usualmente, obviamente con el problema de que recuerden que hay algunos test de hipótesis que no vamos a poder testear si es que, por ejemplo, colocamos esta variable de acá, no vamos a poder testear esta hipótesis nula convencionalmente. Podemos hacerlo de otro modo, pero no convencionalmente. ¿Ok? Bien, y acá les presento un ejemplo se llama un mapping caótico, que es un tipo de una función no lineal, que es una función que es determinística, pero si ustedes miran cómo se procesa, cómo es la serie de tiempo de esta serie parecería ser tremendamente no lineal, bastante volátil, persistente, etcétera. Y muchas veces nosotros confundimos procesos que se llaman caóticos, que serían determinísticos, con procesos que son estocásticos. Es decir, que muchas veces nosotros vemos una serie así y podemos creer que vienen de un proceso estocástico, pero en realidad vienen de un proceso determinístico, pero complejo. ¿Ya? Entonces, este, por ejemplo, es un caso en el que si ustedes miran esta serie, es poco probable que ustedes hubiesen dicho que este es el proceso que genera los datos para esta serie. Entonces, si no saben cuál es el proceso que genera esta serie, lo que podrían tratar de hacer es, por ejemplo, tratar de aproximar Y en función del rezago de Y, utilizando distintos tipos de modelos. Entonces, lo que tengo acá, por ejemplo, es que si ustedes hicieran un modelo autorregresivo, lo que ustedes encontrarían es que este es el valor de Y en el periodo t-1 y este es el valor de Y en el periodo t. Entonces, esta sería la predicción de Y condicional al periodo t-1. Este mapping caótico es simplemente una función cuadrática, bastante simple, ¿sí? La gracia del mapping caótico es que si ustedes le dieran una condición inicial distinta, esta serie se comportaría de un modo completamente distinto también. Y si ustedes han escuchado el efecto mariposa, esta historia de que en China una mariposa se levantó o no se levantó, o voló o no voló, eso puede crear un tsunami en otra parte, ¿no es cierto? Es el efecto de la condición inicial. En procesos no lineales, caóticos, ocurre eso, que perturbaciones pequeñas en condiciones iniciales hacen que la serie cambie profundamente. ¿Ya? Y entonces lo que tienen acá es, por ejemplo, que si ustedes hiciesen un modelo lineal, obviamente aproximaría muy mal la realidad que tienen acá, pero una red neuronal simplemente con una capa oculta y 3 unidades es capaz de aproximar arbitrariamente bien este proceso. Entonces, en la tarea que les he dado, les aviso ya, es un spoiler, una de las series, no les digo cuál, eh, es bastante no lineal y por lo tanto recomendaría que traten de utilizar este método para tratar de encontrar o recuperar la estructura de esta serie. La gracia de haber hecho esta red neuronal no es que vamos a replicar este modelo nunca lo vamos a replicar exactamente. Lo que hace la red neuronal es que nos aproxima arbitrariamente bien ese proceso, sin saber exactamente cuál es.